El ganadero volvió a casa y encontró a una mujer apache sin ropa y sin ganas de vivir. El ganadero, llamado Tomás, había tenido un día largo y agotador en el rancho. Desde que salió el sol, había estado revisando los cercados, alimentando al ganado y asegurándose de que todo estuviera en orden. La vida en el campo no era fácil, pero él siempre encontraba satisfacción en el trabajo duro y en la rutina diaria que lo conectaba con la tierra. Le gustaba ver cómo sus vacas pastaban tranquilamente y cómo los caballos galopaban libres por los prados. Cada detalle, desde el aroma de la tierra hasta el sonido del viento entre los árboles, formaba parte de su mundo, un mundo que le brindaba calma después de los días agitados en el rancho. Tomás vivía solo en una casa de madera al final de un camino polvoriento. Su hogar era sencillo, pero estaba lleno de recuerdos, fotos de su familia, herramientas heredadas de su padre y objetos que le recordaban los momentos felices de su infancia. A pesar de la soledad, se sentía cómodo en su espacio. La rutina le daba un sentido de orden y seguridad, y aunque el trabajo era duro, también le proporcionaba una sensación de propósito. Ese día, el sol comenzaba a descender y el cielo se pintaba con tonos anaranjados y rosas, un espectáculo que siempre lo dejaba maravillado. Tomás estaba cansado, con los músculos doloridos y la ropa cubierta de polvo, pero sentía una satisfacción silenciosa por todo lo que había logrado durante la jornada. Mientras conducía su camioneta por el camino de regreso a casa, pensaba en lo reconfortante que sería sentarse en la vieja silla de madera del porche y beber un vaso de agua fresca mientras escuchaba el canto de los pájaros al atardecer. Al llegar, notó algo diferente. La casa, normalmente tranquila y silenciosa, parecía tener un aire extraño, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Tomás bajó de la camioneta y caminó despacio hacia la puerta, con la sensación de que algo inesperado podría ocurrir. Al abrir la puerta, vio una figura que lo dejó perplejo. Una mujer estaba allí, claramente en un estado de vulnerabilidad. No era alguien que conociera, pero había algo en su presencia que lo hizo detenerse y observar con cuidado. La mujer parecía perdida, como si estuviera buscando un lugar seguro donde poder respirar y sentirse protegida. Sus ojos reflejaban un cansancio profundo, y su postura indicaba que había pasado por momentos difíciles. Tomás, aunque sorprendido, sintió inmediatamente un deseo de ayudarla. Recordó las veces en que él mismo se había sentido abrumado por la vida, y entendió que en ese instante la empatía era más importante que cualquier otra cosa. Sin dudarlo, se acercó con pasos lentos, asegurándose de no asustarla. Su voz era suave y tranquila: «Hola, estoy aquí para ayudarte. No tienes que preocuparte». La mujer lo miró, y por un instante, Tomás pensó que no respondería. Pero finalmente, con un suspiro profundo, pareció relajarse un poco. Era evidente que necesitaba sentirse segura antes de poder confiar en alguien. Tomás pensó en lo que podría hacer. Recordó que tenía mantas limpias, agua y comida en la casa. Con cuidado, le ofreció una manta para que se cubriera y le alcanzó un vaso de agua fresca. La mujer aceptó el agua, y poco a poco, su respiración comenzó a normalizarse. El silencio entre ambos no era incómodo, más bien, parecía un espacio necesario para que la mujer pudiera recuperar un poco de calma. Mientras ella bebía, Tomás observaba los pequeños detalles que la mostraban en necesidad de apoyo, sus manos temblorosas, la mirada distante y la manera en que se abrazaba a sí misma como si buscara protección. En su mente, Tomás comenzó a pensar en la mejor manera de ayudarla sin invadir su espacio ni apresurarla. Sabía que la paciencia sería clave, y que debía actuar con cuidado para no empeorar su situación. El sol había comenzado a ocultarse detrás de las colinas, y la luz cálida del atardecer llenaba la sala con un brillo suave. Tomás decidió encender una lámpara, no solo para iluminar, sino para crear un ambiente cálido y acogedor. La mujer, sentada en una silla cerca de la ventana, parecía sentirse un poco más tranquila con la luz suave alrededor. Poco a poco, Tomás empezó a hablarle con historias simples del rancho, sobre cómo pasaban los días, los animales y los pequeños logros de su trabajo. Era una manera de distraerla, pero también de crear un vínculo de confianza, un hilo invisible que conectaba dos vidas que, hasta ese momento, eran completamente desconocidas entre sí. La mujer comenzó a escuchar y aunque al principio no decía mucho, pronto empezó a responder con palabras suaves y cortas. Tomás notó que cada pequeño gesto de comunicación era un gran paso hacia la recuperación de su tranquilidad. Comprendió que, aunque no podía solucionar todos los problemas de inmediato, podía ofrecer un refugio temporal, un lugar donde sentirse segura y escuchada.
La noche cayó y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, titilando como pequeñas luces que parecían brindar esperanza. Tomás trajo una manta adicional y se aseguró de que ella estuviera cómoda. No había prisa, no había juicios, solo una presencia tranquila y constante que ofrecía seguridad. La mujer, poco a poco, cerró los ojos, dejando escapar un suspiro largo que parecía liberar parte de su tensión. En ese momento, Tomás se dio cuenta de algo importante: a veces, el simple hecho de estar presente y ofrecer cuidado sincero puede cambiar el rumbo de un día, incluso de una vida. No era necesario hablar de lo que la había llevado hasta allí, lo importante era que ahora tenía un espacio seguro donde podía comenzar a sentirse un poco más fuerte. Esa noche, mientras Tomás se preparaba para descansar, sentía una mezcla de cansancio y satisfacción. Había sido un día diferente a todos los demás, un día en el que la rutina se vio interrumpida por una situación inesperada, pero que también le recordaba la importancia de la compasión y la empatía. Afuera, el viento movía suavemente las hojas de los árboles, y el silencio del campo lo rodeaba, ofreciendo una sensación de paz que parecía envolver tanto a él como a la mujer que ahora descansaba un poco más tranquila en su hogar. Tomás sabía que los próximos días serían importantes. Tendría que ayudarla a encontrar el apoyo adecuado y asegurarse de que no estuviera sola en su proceso. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, ambos pudieron descansar con un poco más de tranquilidad, recordando que, incluso en momentos inesperados, la bondad y la presencia sincera pueden hacer la diferencia. Al día siguiente, Tomás despertó antes del amanecer. El primer rayo de sol se filtraba entre las cortinas de la casa, llenando la sala con una luz cálida y suave. A su lado, la mujer aún dormía, respirando con calma. Él la observó por un momento, reflexionando sobre lo inesperado que había sido su llegada y cómo, en cuestión de horas, su vida cotidiana había cambiado por completo. Tomás sabía que la jornada sería diferente, que necesitaría paciencia y atención, pero también sentía una extraña sensación de propósito que lo motivaba a ayudarla. Después de vestirse y preparar un poco de desayuno, Tomás decidió dejarle una bandeja con pan, fruta y un vaso de jugo. Era una manera de demostrar cuidado sin invadir su espacio. La mujer despertó con suavidad, sorprendida por el aroma del desayuno. Tomás le sonrió y le dijo con calma: «Buenos días. Pensé que podrías tener hambre. Tómalo con calma, no hay prisa». Ella sintió tímidamente y tomó un bocado, agradeciendo en silencio con una mirada que expresaba más de lo que las palabras podrían decir. Tomás decidió que ese día sería importante para crear confianza. No quería presionarla, ni hacerla sentir incómoda, pero entendía que la interacción y la rutina podían ofrecerle un sentido de seguridad. Así que se sentó cerca, pero a una distancia respetuosa, y comenzó a contarle pequeñas historias del rancho, cómo cuidaba de los animales, cómo cada estación traía desafíos diferentes, y cómo los días largos siempre tenían momentos que valían la pena recordar. La mujer escuchaba con atención, a veces asintiendo, a veces simplemente mirando el paisaje que se veía por la ventana. Mientras conversaban, Tomás notó pequeños gestos de recuperación, una sonrisa ligera, un parpadeo más relajado, un movimiento de manos menos tenso. Cada detalle le mostraba que la mujer comenzaba a sentirse un poco más segura. Él comprendió que estos momentos eran importantes y decidió continuar con delicadeza, ofreciendo compañía sin presionar. Para él, era una lección de paciencia y comprensión: a veces, el cuidado silencioso habla más que cualquier palabra. Después de desayunar, Tomás le propuso un paseo alrededor del rancho. El aire fresco de la mañana y el canto de los pájaros ofrecían una sensación de calma y renovación. Al principio, la mujer dudó, pero luego accedió con cautela. Caminaron lentamente entre los prados, observando a los animales y el paisaje que los rodeaba. Tomás le mostraba los establos, cómo se cuidaban las vacas y los caballos, y le explicaba la importancia de cada tarea en el rancho. La mujer parecía interesada, haciendo preguntas tímidas y escuchando con atención. Cada paso que daban juntos fortalecía la confianza entre ambos. Mientras caminaban, Tomás reflexionaba sobre la fragilidad de la vida y cómo momentos inesperados pueden cambiar nuestra perspectiva. La presencia de la mujer le recordaba la importancia de la empatía y de ofrecer apoyo sin juzgar. Pensó en cómo, muchas veces, la gente enfrenta dificultades en silencio, y cómo un acto simple de amabilidad puede marcar una gran diferencia. Era un recordatorio de que la vida, aunque impredecible, también estaba llena de oportunidades para la conexión humana. Al regresar a la casa, Tomás preparó un espacio tranquilo para que la mujer pudiera descansar o dedicarse a actividades que le ayudaran a relajarse.
Le ofreció un libro con historias cortas y un cuaderno para escribir, invitándola a expresar sus pensamientos si lo deseaba. La mujer aceptó, y por un momento, Tomás observó cómo se sumergía en la lectura, encontrando consuelo en las palabras. Comprendió que ofrecer herramientas para que pudiera ocupar su mente y su tiempo de manera positiva era una forma de acompañamiento silencioso, pero muy poderosa. Durante la tarde, Tomás realizó algunas tareas en el rancho y permitió que la mujer se moviera libremente dentro de la casa, asegurándose de que estuviera cómoda y tuviera lo necesario a mano. Cada vez que ella necesitaba algo, él respondía con amabilidad, mostrando respeto y paciencia. Era evidente que la confianza crecía lentamente, y cada gesto pequeño contribuía a crear un ambiente de seguridad. Para Tomás, ver estos avances era tan gratificante como cuidar de sus animales, requería constancia, atención y cuidado. El tiempo pasó sin prisa. La mujer comenzó a hablar más, compartiendo fragmentos de su historia, sus miedos y recuerdos. Aunque no todo era fácil de escuchar, Tomás la escuchaba con atención, sin interrumpir ni juzgar. Sabía que la comunicación era un proceso gradual, y que la paciencia era clave. Cada palabra que ella compartía era un paso hacia la recuperación de su tranquilidad y su confianza. Él sentía que su rol era simplemente acompañarla, ofreciendo un espacio seguro donde pudiera expresarse libremente. A medida que el sol comenzaba a descender nuevamente, Tomás y la mujer salieron al porche para observar el atardecer. La escena era tranquila y serena, el cielo se pintaba de tonos naranjas y rosados, y el viento movía suavemente las hojas de los árboles. La mujer respiraba profundamente, disfrutando del momento, y Tomás sintió una satisfacción silenciosa. Era un recordatorio de que, incluso en medio de dificultades, la naturaleza y la calma pueden ofrecer consuelo y renovación. Esa noche, Tomás preparó la cena y se aseguró de que la mujer estuviera cómoda. Compartieron una comida sencilla, conversando sobre cosas cotidianas y sobre los pequeños detalles que hacían que la vida en el rancho fuera especial. La mujer comenzó a sonreír más abiertamente, y Tomás notó que su lenguaje corporal se relajaba poco a poco. Era un progreso silencioso pero significativo, y él lo valoraba profundamente. Antes de dormir, Tomás le ofreció una manta adicional y le recordó que estaba allí para cualquier cosa que necesitara. La mujer le agradeció con una mirada cálida y tranquila, mostrando que, aunque el camino de recuperación era largo, ya se sentía un poco más acompañada y segura. Esa noche, ambos pudieron descansar con una sensación de paz, conscientes de que, aunque el futuro era incierto, la confianza y la empatía podían ser un refugio poderoso en momentos difíciles. La jornada había sido larga y exigente, pero también enriquecedora. Tomás comprendió que su vida cotidiana había adquirido un nuevo significado, no solo cuidar del rancho y de los animales, sino también acompañar a alguien que necesitaba apoyo. Era un recordatorio de que la vida, con sus imprevistos, nos presenta oportunidades para crecer, aprender y ofrecer compasión. Cada momento compartido fortalecía el vínculo silencioso que se había formado entre ellos, y ambos comenzaban a entender que la paciencia, la empatía y la presencia constante podían transformar incluso los días más inciertos en experiencias valiosas y significativas. Al despertar, Tomás notó que la mujer parecía más descansada que los días anteriores. Había algo en su postura relajada y en la manera en que abría los ojos que indicaba que la confianza entre ellos seguía creciendo. Tomás se sintió aliviado y motivado. Sabía que la jornada de hoy sería importante para fortalecer aún más la sensación de seguridad que ella estaba empezando a experimentar. Después de desayunar, decidieron que sería buena idea recorrer nuevamente el rancho, pero esta vez, Tomás quería mostrarle lugares más alejados, donde la naturaleza ofreciera tranquilidad y belleza. Caminaron por los senderos que rodeaban el rancho, pasando por praderas abiertas, bosques pequeños y arroyos que reflejaban el cielo. Cada paso les brindaba la oportunidad de disfrutar del aire fresco y de los sonidos suaves del campo, el canto de los pájaros, el murmullo del agua y el viento moviendo las hojas. La mujer comenzó a hacer preguntas sobre los animales y la vida en el rancho. Tomás respondió con paciencia, explicando cómo se alimentaban las vacas y cómo se cuidaban los caballos. Le mostró cómo las ovejas eran conducidas cuidadosamente a sus corrales y cómo se aseguraba de que todos los animales tuvieran agua fresca y suficiente alimento. Ella escuchaba con interés genuino, haciendo comentarios sobre cómo se sentía al ver la naturaleza y los animales de cerca. Era evidente que la experiencia la estaba ayudando a encontrar un sentido de calma y conexión. Mientras caminaban, Tomás le contó historias sobre su infancia en el rancho, los juegos que inventaba con sus amigos,
cómo aprendió a montar a caballo y cómo cada estación traía desafíos y alegrías diferentes. La mujer escuchaba con atención, a veces sonriendo ante las anécdotas y otras veces reflexionando en silencio. Era un espacio seguro para ambos, donde podían compartir momentos simples pero significativos, alejados de cualquier presión o expectativa. Llegaron a un pequeño claro donde el sol se filtraba entre los árboles, creando un ambiente cálido y acogedor. Tomás le sugirió sentarse un momento para descansar y disfrutar del paisaje. La mujer aceptó, y juntos observaron cómo los rayos de sol iluminaban las hojas, cómo las sombras se movían lentamente y cómo los sonidos de la naturaleza llenaban el aire. En ese momento, Tomás sintió que ella empezaba a conectar con la tranquilidad del entorno y a experimentar un sentido de pertenencia, aunque temporal, al mundo que él conocía tan bien. Durante la caminata, la mujer comenzó a hablar más sobre sus intereses y aficiones. Compartió que le gustaba dibujar y escribir, que encontraba consuelo en la creatividad y que, en el pasado, esas actividades le ayudaban a sentirse viva y conectada con sus emociones. Tomás la escuchaba atentamente y le ofreció lápices y un cuaderno que tenía en la casa. Ella aceptó con gratitud, y pronto comenzó a dibujar pequeñas escenas del rancho y del paisaje que los rodeaba. La actividad parecía ayudarla a relajarse y a concentrarse en algo positivo, mientras fortalecía la sensación de control sobre su propio tiempo y espacio. Al regresar a la casa, Tomás preparó una merienda ligera y se aseguró de que ella tuviera todo lo necesario para continuar sus actividades creativas. La mujer se sentó en la mesa con el cuaderno abierto, dibujando mientras escuchaba el ruido del viento y los sonidos del rancho. Tomás la observaba en silencio, respetando su concentración, pero sintiendo una satisfacción silenciosa al ver que ella podía disfrutar de momentos simples sin ansiedad. La rutina del día, aunque tranquila, estaba ayudando a reconstruir un sentido de normalidad y bienestar. Mientras el sol comenzaba a descender, Tomás decidió enseñarle algunas tareas simples del rancho, como alimentar a los animales o limpiar los establos. La mujer se mostró interesada, aprendiendo con cuidado y atención. Cada actividad le ofrecía una oportunidad de sentirse útil y productiva, mientras fortalecía su confianza en sí misma. Tomás le daba instrucciones claras y pacientes, siempre observando su comodidad y bienestar. La sensación de logro, aunque pequeña, parecía brindar alegría y motivación. Después de completar las tareas, Tomás propuso un paseo por el arroyo cercano. Caminaron descalzos sobre la arena suave, dejando que el agua tocara sus pies. La mujer reía ligeramente al sentir el frío del agua y la textura de la arena. Era un momento de simple felicidad, una pausa en medio de la rutina que les permitía disfrutar del presente. Tomás sintió que estas experiencias simples eran fundamentales para que ella empezara a sentir estabilidad y conexión con el mundo que la rodeaba. Al volver a la casa, Tomás preparó la cena y se aseguró de que la mujer tuviera un espacio cómodo para comer. Compartieron una comida sencilla mientras conversaban sobre los planes para los próximos días. La mujer comenzó a expresar opiniones y deseos, mostrando que su confianza estaba creciendo y que se sentía más segura para participar activamente en las decisiones diarias. Para Tomás, este era un indicio positivo de que la rutina tranquila y el cuidado constante estaban dando resultados. Después de la cena, Tomás propuso una actividad más relajante, observar las estrellas desde el porche. La mujer aceptó, y ambos se sentaron bajo el cielo nocturno, observando cómo las constelaciones aparecían lentamente. Tomás le explicó algunas historias y nombres de las estrellas, mientras ella escuchaba fascinada. Era un momento de contemplación y calma, donde podían compartir el silencio y la belleza de la naturaleza sin necesidad de palabras complicadas. Antes de dormir, Tomás preparó todo para que la mujer pudiera descansar cómodamente. Le ofreció una manta extra y le recordó que estaba allí para cualquier cosa que necesitara. Ella le agradeció con una sonrisa tranquila, mostrando que el día había sido positivo y que su sensación de seguridad había aumentado. Tomás, por su parte, se sintió satisfecho al ver los avances en su comportamiento y en su estado emocional. Era un recordatorio de que la paciencia y la empatía podían transformar lentamente la vida de alguien, y que los pequeños pasos eran fundamentales para un cambio duradero. Esa noche, mientras ambos descansaban, Tomás reflexionaba sobre cómo los días pasados habían cambiado su perspectiva. La experiencia le había enseñado que la vida no siempre es predecible, y que la manera en que respondemos a situaciones inesperadas puede marcar una diferencia significativa. Había aprendido que la presencia silenciosa, el apoyo constante y la empatía podían ser tan poderosos como cualquier acción concreta. Por primera vez,
Sentía que su hogar no solo era un lugar para él, sino también un refugio donde alguien más podía encontrar consuelo y seguridad. Tomás sabía que el camino aún era largo. La mujer todavía enfrentaba desafíos emocionales, y él entendía que cada día traería nuevas oportunidades y dificultades. Pero también sabía que, con paciencia y cuidado, podía acompañarla de manera efectiva. La jornada de hoy había sido un paso más hacia la construcción de un vínculo de confianza y hacia la recuperación de su sensación de bienestar. Cada sonrisa, cada gesto de relajación y cada momento compartido eran señales de progreso, y él las valoraba profundamente. Mientras el viento nocturno movía suavemente las hojas de los árboles, Tomás se sentó en silencio por un momento, contemplando la vida que había a su alrededor. La mujer dormía tranquila, y él sentía una mezcla de gratitud y esperanza. La rutina tranquila, la conexión con la naturaleza y la empatía constante estaban creando un espacio donde ambos podían sentirse seguros y apoyados. Era un recordatorio de que incluso en los días más simples y rutinarios, la vida puede ofrecer momentos significativos y transformadores. Con el corazón tranquilo, Tomás cerró los ojos y permitió que la noche lo envolviera. Sabía que mañana sería otro día lleno de pequeñas experiencias, de paciencia y de crecimiento. Pero también sabía que, juntos, estaban construyendo un camino hacia la estabilidad, la confianza y la esperanza. Y esa sensación, aunque silenciosa y discreta, era suficiente para llenar el rancho de calma y posibilidad. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado y un aire fresco que llenaba el rancho de energía. Tomás se levantó temprano como de costumbre, y al mirar a la mujer, notó que había cambiado algo en su actitud. Su postura era más erguida y sus movimientos más decididos. Parecía haber recuperado un poco de la serenidad que, días atrás, parecía perdida. Esto le dio a Tomás un sentimiento de satisfacción silenciosa, estaba viendo resultados tangibles de su paciencia y cuidado constante. Preparó un desayuno sencillo, pan recién horneado, fruta fresca y leche. La mujer, al despertar, se mostró agradecida y disfrutó de la comida con tranquilidad. Durante el desayuno, Tomás le propuso un plan para el día. Quería enseñarle a cuidar algunas partes del rancho que usualmente eran su responsabilidad directa, pero de una manera que ella pudiera aprender paso a paso. La mujer aceptó con interés, mostrando curiosidad y disposición para participar. Primero, comenzaron con la tarea de alimentar a las cabras y las ovejas. Tomás le mostró cómo medir la cantidad adecuada de alimento, cómo acercarse a los animales sin asustarlos y cómo observar su comportamiento para asegurarse de que estaban saludables. La mujer observaba con atención y luego imitaba sus movimientos, aprendiendo rápidamente. Tomás se sintió complacido al notar que ella disfrutaba de la actividad y que, además, se sentía útil contribuyendo al cuidado de los animales. Cada pequeño éxito le daba confianza y una sensación de logro. Después de alimentar a los animales, Tomás la llevó a revisar los cercados y a asegurarse de que las vallas estuvieran en buen estado. Le explicó la importancia de cada detalle. Un cercado roto podría causar problemas con los animales, mientras que uno bien cuidado garantiza la seguridad de todos. La mujer participó activamente, ayudando a inspeccionar las vallas y aprendiendo cómo realizar pequeñas reparaciones simples. Tomás notó que, con cada actividad, ella se volvía más segura de sí misma y más conectada con el entorno que la rodeaba. Mientras caminaban por los prados, Tomás comenzó a hablar sobre la importancia de la observación y la paciencia en la vida diaria. Le explicó cómo cada animal tenía su propia personalidad y cómo comprender sus comportamientos requería atención y cuidado constante. La mujer escuchaba atentamente, haciendo preguntas y comentando sobre lo que observaba. Era evidente que estaba disfrutando de la oportunidad de aprender y de participar activamente en la vida del rancho, y Tomás se sintió feliz de poder compartir su conocimiento y experiencia de manera positiva. Al regresar a la casa para almorzar, Tomás preparó un espacio tranquilo donde la mujer pudiera descansar y organizar sus pensamientos. La invitó a sentarse y a escribir o dibujar en su cuaderno, una actividad que la había ayudado en días anteriores a concentrarse y a expresar sus emociones. Ella aceptó, y durante un largo rato se dedicó a sus dibujos, mientras Tomás realizaba algunas tareas dentro de la casa. El silencio no era incómodo, por el contrario, era un espacio de concentración y calma, donde ambos podían sentirse presentes sin presión alguna. Después del almuerzo, Tomás propuso una actividad que involucrara tanto a la mente como al cuerpo, una caminata hasta el pequeño bosque cercano, seguido de una exploración ligera de la zona. La mujer aceptó con entusiasmo, mostrando curiosidad y energía renovada.
Mientras caminaban, Tomás le explicaba cómo identificar diferentes plantas, cómo respetar la flora y fauna, y cómo disfrutar del entorno natural sin causar daño. La mujer escuchaba con interés, preguntando sobre cada detalle y mostrando un verdadero deseo de aprender. En medio del bosque, encontraron un claro donde decidieron descansar un momento. Tomás le enseñó técnicas simples de respiración y relajación que ayudaban a conectar con la naturaleza y a calmar la mente. La mujer siguió las indicaciones con cuidado, y pronto comenzó a sentirse más relajada y centrada. Era evidente que estas prácticas simples estaban ayudando a reducir la tensión que aún podía quedar en su cuerpo y mente. Tomás sintió una profunda satisfacción al ver que la combinación de actividades físicas, creatividad y conexión con la naturaleza estaba contribuyendo a su bienestar. Al caer la tarde, regresaron al rancho y Tomás propuso preparar la cena juntos. La mujer se mostró interesada en aprender a cocinar algunos platillos simples. Trabajaron en equipo, lavando verduras, preparando ingredientes y cocinando de manera meticulosa. La colaboración no solo fortaleció su confianza en las tareas cotidianas, sino que también fomentó un sentido de compañerismo. Durante la preparación, conversaron sobre recuerdos, sueños y pequeñas metas, compartiendo detalles personales en un ambiente seguro y respetuoso. Después de la cena, Tomás sugirió otra actividad relajante, sentarse frente al fuego del hogar y conversar mientras el crepitar del fuego llenaba la habitación. La mujer se acomodó, disfrutando del calor y de la sensación de seguridad que ofrecía la casa. Tomás le contó historias de su familia, de cómo aprendió a valorar la paciencia, la responsabilidad y la importancia de cuidar de los demás. La mujer escuchaba con atención, a veces sonriendo y otras reflexionando en silencio, mostrando que estaba absorbiendo las lecciones y experiencias de manera positiva. A medida que avanzaba la noche, Tomás se aseguró de que ella estuviera lista para descansar cómodamente. Preparó una manta adicional, ajustó la iluminación para que fuera suave y acogedora, y se aseguró de que tuviera todo lo necesario cerca. La mujer le agradeció con una mirada tranquila, una señal de que la confianza seguía creciendo y que su sensación de seguridad aumentaba cada día. Para Tomás, estos pequeños gestos eran indicios claros de progreso y de la importancia de la constancia y la paciencia. Esa noche, mientras ambos se acomodaban para dormir, Tomás reflexionó sobre cómo la vida en el rancho le había enseñado a valorar las pequeñas cosas, la calma, la rutina, la conexión con la naturaleza y la importancia de la empatía. La presencia de la mujer le recordó que cada persona tiene su propio ritmo de recuperación, y que brindar un espacio seguro y apoyo constante puede transformar lentamente la vida de alguien. Aunque aún quedaban desafíos por delante, Tomás se sintió esperanzado al ver los avances que habían logrado juntos en tan poco tiempo. El viento nocturno soplaba suavemente entre los árboles, y las estrellas iluminaban el cielo como pequeños destellos de esperanza. Tomás sabía que cada día traería nuevas oportunidades para fortalecer la confianza, enseñar habilidades útiles y ofrecer compañía sincera. La mujer dormía tranquila, y él sentía que la rutina, las actividades al aire libre, la creatividad y la conexión humana estaban creando un ambiente en el que ambos podían sentirse seguros y acompañados. Antes de cerrar los ojos, Tomás pensó en cómo la combinación de paciencia, empatía y actividades significativas podía transformar un día común en algo memorable y enriquecedor. Cada momento compartido, cada tarea realizada juntos y cada sonrisa que surgía era un paso hacia adelante, un recordatorio de que la vida, aunque a veces desafiante, también estaba llena de oportunidades para la conexión y la recuperación emocional. Con la tranquilidad del rancho envolviendo la casa, Tomás se sintió agradecido por la oportunidad de acompañar a alguien en su proceso de recuperación. Sabía que los próximos días serían igual de importantes, pero confiaba en que, con constancia y cuidado, podrían continuar construyendo un ambiente positivo, lleno de confianza y esperanza. Y mientras la noche avanzaba, ambos descansaron, conscientes de que estaban en un camino de crecimiento y aprendizaje mutuo, compartiendo la paz del campo y la calidez de un hogar seguro. La mañana de aquel día amaneció tranquila y clara. El sol iluminaba lentamente el rancho, despertando el aroma de la tierra húmeda y el sonido de los pájaros que cantaban en los árboles. Tomás se levantó temprano, como siempre, y al mirar a la mujer, notó algo especial. Su mirada estaba más serena, y su postura, firme pero relajada, reflejaba una confianza recién adquirida. Era un cambio sutil, pero Tomás lo percibió de inmediato. Había algo en la forma en que ella se movía y respiraba que demostraba que se estaba sintiendo más conectada con su entorno, más segura de sí misma y más preparada para enfrentar el día. El desayuno fue un momento agradable. Prepararon juntos huevos revueltos,
pan fresco y fruta de temporada. La mujer, con una sonrisa tranquila, ayudó a colocar los platos sobre la mesa y a organizar los cubiertos. Tomás observaba cómo su disposición y ánimo habían cambiado, cómo su participación activa en la rutina diaria había comenzado a darle un sentido de propósito. Mientras comían, conversaron sobre los planes para el día, decidiendo combinar tareas del rancho con momentos de descanso y creatividad, manteniendo un equilibrio entre actividad y tranquilidad. Después del desayuno, Tomás propuso una caminata hacia la colina que dominaba el rancho. Era un lugar especial, donde la vista se extendía hasta los campos lejanos, y donde la brisa siempre traía una sensación de calma y renovación. La mujer aceptó con entusiasmo, mostrando energía y curiosidad renovadas. A medida que subían la pendiente, Tomás le enseñaba a observar los detalles de la naturaleza, como el viento movía suavemente las hojas, como los pájaros se agrupaban en ciertas áreas y como cada planta tenía su propio ritmo de crecimiento. La mujer escuchaba atentamente, haciendo preguntas y compartiendo observaciones, demostrando interés genuino y compromiso con el aprendizaje. Al llegar a la cima, se sentaron sobre una roca grande y plana, observando el paisaje que se extendía frente a ellos. Tomás le explicó la importancia de la paciencia y la constancia, tanto en la vida del rancho como en la vida personal. Le habló de cómo los animales, las plantas y los ciclos naturales enseñaban lecciones sobre resiliencia, adaptación y crecimiento. La mujer lo escuchaba con atención y por primera vez parecía comprender que los desafíos, aunque difíciles, podían superarse paso a paso, con cuidado y dedicación. Después de descansar y disfrutar de la vista, comenzaron a descender lentamente. La mujer compartía historias de su infancia y de momentos felices que había vivido, recordando cómo pequeñas actividades le habían dado alegría y sentido en el pasado. Tomás la escuchaba con paciencia y respeto, comprendiendo que estas conversaciones eran importantes para reconstruir su confianza y autoestima. Cada historia, cada risa suave y cada recuerdo compartido fortalecían la conexión entre ellos y creaban un ambiente seguro y positivo. Al regresar a la casa, decidieron dedicar parte del día a actividades creativas. La mujer tomó su cuaderno y lápices, mientras Tomás la animaba a dibujar o escribir sobre lo que había visto durante la caminata, sobre sus emociones y sobre cualquier pensamiento que quisiera expresar. Ella aceptó con entusiasmo, sumergiéndose en la actividad con concentración y dedicación. Tomás observaba en silencio, ofreciendo apoyo cuando era necesario, pero permitiéndole explorar su creatividad de manera independiente. Era evidente que la creatividad le daba un sentido de libertad y control, y que estas experiencias contribuían a su bienestar emocional. Durante la tarde, Tomás le propuso ayudar en la preparación del huerto del rancho. La mujer aprendió a sembrar semillas, regar plantas y cuidar las flores y vegetales. Cada acción le brindaba satisfacción, y Tomás la guiaba con paciencia, asegurándose de que comprendiera cada paso y disfrutara del proceso. La combinación de trabajo físico, contacto con la naturaleza y aprendizaje práctico estaba fortaleciendo su autoestima y confianza. Era un día lleno de pequeñas victorias, cada una tan importante como la anterior. Al caer la tarde, Tomás y la mujer se sentaron frente a la chimenea para disfrutar de un momento de tranquilidad. El fuego crepitaba suavemente, y la luz cálida iluminaba sus rostros mientras conversaban sobre lo que habían aprendido durante la jornada. La mujer compartió cómo las actividades, la naturaleza y la compañía de Tomás le habían ayudado a sentirse más centrada y a recuperar una sensación de calma que no había sentido desde hacía tiempo. Tomás escuchaba con atención, sintiendo satisfacción al ver cómo sus esfuerzos y su paciencia estaban contribuyendo a su bienestar. Después de cenar, Tomás propuso una actividad de relajación, observar el cielo nocturno desde el porche, mientras hablaban de constelaciones, de estrellas fugaces y de sueños futuros. La mujer, con una expresión serena y curiosa, disfrutaba del momento. Tomás le explicó cómo algunas estrellas eran visibles solo en ciertas estaciones y cómo los cambios en el cielo reflejaban la naturaleza cíclica de la vida. Ella escuchaba atentamente, a veces haciendo preguntas y otras veces simplemente contemplando el cielo. Era un instante de calma profunda, donde podían compartir silencio y belleza sin necesidad de palabras complicadas. A medida que la noche avanzaba, Tomás preparó todo para que la mujer descansara cómodamente. Colocó mantas adicionales, ajustó la iluminación suave y se aseguró de que todo estuviera en su lugar para que ella se sintiera segura y protegida. La mujer le agradeció con una mirada cálida, mostrando que confiaba en él y que se sentía cómoda en su presencia. Para Tomás, este simple gesto era un recordatorio de que la constancia,
la empatía y la paciencia habían logrado crear un ambiente de confianza y bienestar. Antes de dormir, ambos reflexionaron sobre los días recientes. La mujer compartió cómo había aprendido a apreciar los pequeños momentos, cómo había descubierto que podía sentirse segura y disfrutar de actividades simples sin temor o ansiedad. Tomás la escuchaba con atención, reconociendo que cada pequeño paso que ella daba era un logro significativo. Comprendió que la recuperación emocional es un proceso gradual, que requiere tiempo, cuidado y presencia constante. Esa noche, mientras el viento nocturno movía suavemente las hojas de los árboles y las estrellas brillaban en el cielo, Tomás sintió una profunda satisfacción. Había sido un camino largo y lleno de desafíos, pero la paciencia, la empatía y las acciones consistentes habían generado resultados visibles. La mujer, aunque aún en proceso de recuperación, había comenzado a recuperar confianza, autoestima y tranquilidad. Había encontrado un espacio seguro donde podía expresarse, aprender, crear y sentirse acompañada. Antes de cerrar los ojos, Tomás reflexionó sobre las lecciones que ambos habían aprendido. Comprendió que la vida puede cambiar inesperadamente, pero que la presencia, la comprensión y la bondad pueden transformar situaciones difíciles en oportunidades para crecer y conectar con los demás. También entendió que cada persona tiene su propio ritmo, y que respetar ese ritmo es fundamental para ofrecer apoyo efectivo. La constancia, la paciencia y la empatía son herramientas poderosas que pueden cambiar la vida de alguien sin necesidad de grandes gestos, simplemente estando presentes y ofreciendo cuidado genuino. La mujer, por su parte, sentía que, por primera vez en mucho tiempo, podía confiar en alguien y sentirse apoyada. Había aprendido a encontrar satisfacción en la rutina diaria, en la conexión con la naturaleza, en la creatividad y en las pequeñas acciones que forman parte de la vida cotidiana. Cada actividad realizada, cada conversación y cada gesto amable habían contribuido a su recuperación, y ella comenzaba a ver un futuro lleno de posibilidades, esperanza y seguridad. Tomás se acomodó en su cama, contemplando la tranquilidad que llenaba el rancho. Sabía que el proceso aún continuaría, que habría días difíciles y desafíos inesperados, pero también estaba seguro de que la mujer ahora contaba con herramientas, confianza y apoyo para enfrentar esos momentos. Había logrado crear un entorno donde ambos podían sentirse seguros, acompañados y capaces de crecer, y eso le brindaba una sensación de satisfacción profunda y duradera. Esa noche, mientras el silencio del rancho los envolvía y las estrellas iluminaban suavemente el cielo, ambos descansaron con la certeza de que los días venideros estarían llenos de nuevas oportunidades para aprender, crecer y fortalecer la confianza mutua. La historia que comenzó con un encuentro inesperado había evolucionado hacia un camino de esperanza, resiliencia y conexión genuina, mostrando que la empatía y la presencia constante pueden transformar vidas de manera silenciosa pero profunda.